Es importante ver la historia, sobre todo de la pastoral de exorcismo, sobre todo lo que son los primeros siglos. Digamos que está allí toda la fuerza de la doctrina pura, ¿eh? Y es importante sobre todo analizar la vida de Jesús, cómo es que él operaba, cómo obraba. Entonces vamos a ir viendo esto, habíamos empezado, voy a retomar en la vida de Cristo y de los apóstoles también. Habíamos nombrado pasajes de la Sagrada Escritura. Hay 6 casos en especial, o sea, hay muchos casos, pero hay 6 en especial, porque está descrito, está narrado de otra manera, pero hay muchos más casos, y más bien un 7º también episodio que podemos analizar. En primer lugar, el poseso de la sinagoga de Cafarnaúm, en Marcos 1:23 y Lucas 4:31. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tenemos que ver contigo? Sí, no tiene nada que ver. Está diciendo una verdad. Después tenemos otro pasaje, un mudo, arrojado el demonio, el mudo comenzó a hablar. Ese se complica un poco porque ahí tenemos que analizar qué pasa. ¿El demonio le producía la incapacidad de hablar o habría sido una enfermedad de nacimiento y que además tenía el demonio? Son dos cosas distintas. ¿O toda enfermedad es del demonio? Tenemos que analizar eso. Algunos dicen que sí, otros que no. Todo eso lo vamos a ir viendo ahora enseguidita. Otro pasaje de un mudo en Lucas 11:14, expulsado el demonio, habló el mudo. La hija de la cananea también, es otro pasaje, en Mateo 15:21 y Marcos 7:14. Después hay otro pasaje llamado el pasaje del lunático, en Mateo 17:14, Marcos 9:14 y Lucas 9:37. El lunático, esa expresión hace alusión al que tiene cambios bruscos de carácter y de humor, lo que hoy podrían llamarse o podría confundirse con la bipolaridad. Podría confundirse. Entonces hay que analizar también cómo es eso. El del lunático es el niño que cae en el fuego. Van bajando del Tabor, había tenido lugar la transfiguración, van bajando del Tabor. Cristo les había hablado claramente, digamos, de su pasión mientras bajaban. Y cuando bajaron, se encontraron con que el resto de los apóstoles estaba discutiendo ahí con un señor que tenía un niño. ¿Qué pasa? Y no sé, discutiendo un poco, Jesús se acerca a Jesús y le dice, el papá del niño, los apóstoles no han podido sacarle el demonio a mi hijo, ¿no? Y Jesús después le comenta, Jesús lo expulsa, ¿verdad? Cae como muerto, y después comenta, con los apóstoles le preguntan, ¿por qué no lo pudimos sacar? Si todo nos resultaba tan fácil hasta ahora. Y acá encontramos un problema, y parece que es la primera vez que encuentran un problema donde no pudieron expulsar. Pero acuérdense que en ese momento, como estamos en la plenitud de los tiempos, como está la venida del Mesías, como hay signos por el cual esos signos están probando la divinidad de Cristo y su mesianidad, entonces se producían instantáneamente los exorcismos. ¡Tac! Fuera, 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 fuera. Ahora no pasa así, ya está. Eso era para confirmar la doctrina de Cristo, es una forma de confirmarlo, porque nadie que expulsa al demonio con propia autoridad puede ser una farsa, digamos, ¿no? O puede falsificar su mesianidad. Entonces, pero acá los apóstoles, Jesús les permitió, a ver, ¿qué pasa? Saquen, a ver, ¿qué pasa? Entonces, cierta clase de demonios, atención, se necesita oración y penitencia. Eso se lo va diciendo más bien a las generaciones futuras. No vayan a pensar que todo es tan fácil. A mí me resulta fácil, no hay ningún problema, pero ustedes tendrán que tener fe, hacer ayuno, penitencia, sacrificio, ¿verdad? Yo estaré con ustedes, les ayudaré, pero no es tan fácil. Ya lo vamos a ver que no es tan fácil como en la época de Cristo. Porque hoy día muchos exorcistas nuevos creen que uno hace uno y ya está, se tuvo que haber ido.
No, no es así. No necesariamente, porque sí podría suceder. Yo he tenido casos que en una sola vez ya no, pero eran casos donde no lleva tanto tiempo. Empezó el problema hace un mes, le hicieron un maleficio un mes, entonces el demonio está ahí, está débil, no está bien arraigado, no está ahí bien aferrado todavía. Entonces es más fácil y la persona se arrepiente de corazón, se dan todas las condiciones para que se vaya, se fue inmediatamente. Pero otros no, y otros siguen y siguen, y otros hasta la muerte tendrán que estar así, porque a veces el Señor permite eso para la purificación de la persona o para salvar almas, para muchos motivos, ¿verdad? Como tenemos casos de algunos santos como Santa María de Jesús crucificado, que murió posesa. Santa Gema estuvo posesa también, le duró como una semanita y media por ahí, donde su director espiritual, el padre Cristian creo que es, ¿no? No, ¿cómo era? El director espiritual de Santa Gema, ¿se acuerdan? Pero es beato ahora. Yo no me acuerdo. Cristian me parece. No me acuerdo. Ya la vejez me va traicionando. Bueno, después tenemos la expulsión del demonio en el país de los Gerasenos, donde hay 2 endemoniados enfurecidos en los sepulcros que le tienen miedo porque agreden muy fuertemente, se golpeaban con piedras, o sea, muy fuertes los casos estos. Cristo expulsa al demonio y le pide a uno de ellos poder seguirle. El Señor dice, no, ve a tus familiares, a los tuyos y da testimonio allí. Ese es tu apostolado, pero no te estoy llamando para ser apóstol, pero sí para que prediques y des testimonio. La mujer encorvada tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años. Recuerden también aquel pasaje de los Gerasenos donde también aquí los demonios le piden salir, o sea, no le piden salir de la persona, le piden entrar en los cerdos, porque sabían que ya no les quedaba otra que salir, entonces pidieron si podían ir a los cerdos. Prefieren los cerdos y no el infierno. ¿Okay? Ahí tiene una explicación de fondo. El infierno les insoporta, o sea, ellos no dejan de estar en el infierno en primer lugar, pero están aplicando sus operaciones desde el infierno donde tienen su esencia, aplican operaciones a distancia como hace un espíritu que no tiene límite, no tiene dimensión, aplica sus acciones operativas en el lugar, está actuando en el lugar con su entendimiento y voluntad, y cada acto que realiza el ángel es un instante angélico. Y él va realizando actos, él con su inteligencia y voluntad mueve a la persona, no necesita moverla con músculo, no tiene. Entonces, con la inteligencia y la voluntad, que son las únicas 2 operaciones espirituales que ellos tienen, desde el infierno, donde nunca salen, actúan con el permiso, con la permisión de Dios, están actuando y se hacen presente tal cual, como si estarían con su esencia, porque sus operaciones son las únicas que él puede realizar y ellos están donde están operando también, sin dejar de estar donde están con su esencia completa. Estas son sus operaciones. Y entonces ellos piden que les deje estar presente con sus operaciones, antes que estar totalmente en el infierno con sus operaciones incluidas, le piden que puedan entrar en los cerdos. Jesús se lo permite. Yo creo que se lo permitió para dar testimonio también, para mostrar que los cerdos, que era la máxima representación del pecado, se identificara con ellos de alguna manera y que vean lo que sucede, la catástrofe que le espera a una persona que está relacionada esencialmente con el pecado, el acantilado, que es el abismo. Entonces, ahí tenemos muchas figuras. Los demonios desesperados piden al menos un instante más y se tiran al acantilado porque ellos no soportan la vida, no soportan nada. Y se tiran, porque Jesús les permite que se tiren. El cerdo, que es un animal curvo, que tiene el hocico hacia el barro y que vive comiendo ahí, lo que inmediatamente tiene delante de la nariz simboliza el pecado. El hombre que no levanta la mirada hacia el cielo, que no puede porque está curvo y está hecho para mirar lo que tiene delante de su nariz.
Entonces por eso, y un animal sucio, siempre está sucio, está siempre masticando el barro, el lodo podrido, ¿verdad? Entonces es símbolo del pecado, es el animal impuro para el judío. Y qué coincidencia, ¿no? El demonio, ¿no? Que está esencialmente relacionado con el pecado porque ellos se hicieron malos, ¿eh? Entonces al meterse en los cerdos nos hacen entender que ellos están hechos prácticamente con el mismo destino de los cerdos desde que pecaron. Y el hecho de tirarse al abismo representa eso, a dónde te lleva el pecado, ¿eh? Yo una vez estaba haciendo un exorcismo y de un caso muy fuerte, y de esa persona volaba en el aire, o sea, esas cosas extrañas, ¿no? Que se mueven las cosas y bueno. Y entonces estaba haciendo el exorcismo, la chica estaba de 24 años, estaba en la cama sostenida por varios sacerdotes y mucha gente que estaba ahí, estaba lleno el lugar porque el demonio gritaba como un lobo, pero fuerte, como perros así, aullando, y aullaban todos los perros de la zona, todo, eran como las 12 de la noche, ese día. Y el demonio me dice, déjame meter en ese perro, había un perro ahí. Y yo le iba a decir que no, porque nos enseña la pastoral, la experiencia de los exorcistas, nunca permitamos nada, porque si yo le permito se va a meter en el perro y va a morder a alguien, va a hacer daño por mi imprudencia. Yo le iba a decir no cuando ya se metió, así que digo, bueno, yo no se lo permití, pero se metió y el demonio empezó a girar así, de una manera que asustó a todos los presentes, y se quedó mirando hacia arriba con las patitas metidas así, igual que estaba, la posesa metía las manos y los pies los metía así para adentro también. Quedaba enrollada así y quedaban los ojos blancos, totalmente blanco. Y entonces el perro hizo exactamente lo mismo, quedó en la misma posición. Uno veía la posesa acá y el perro estaba igualito, con las patitas metidas adentro y con la boca abierta. Entonces sacamos el perro hacia afuera, que no vea a la persona posesa ni la gente. Yo lo sacamos hacia el fondo arrastrándolo. Y entonces agarré agua bendita y le eché, como tenía la boca abierta, le eché una gotita. Cuando la agüita tocó la boca del perro, aullaba la chica como que le quemaba. Se sentía dentro de la casa, ¡au, au! Así, ¿no? Entonces, a ver, otra gotita, lo mismo, lo mismo. Y estábamos ahí 2 o 3 sacerdotes mirando y yo le mostraba un poco la relación, ¿eh? Y es imposible que nos esté viendo porque está a la pared, está dentro de una casa donde dimos toda una vuelta y nos fuimos para el fondo, ¿eh? Y quedó muerto. Después el perro quedó muerto, lo quemamos. El perro de la casa era, ¿no? Lo quemamos, le prendimos fuego y lo tapamos. A los 3 días veníamos con el vicario general de la diócesis y venía la mamá, no, la suegra de la chica, y otra persona más, se creó otro sacerdote más, y frenan de golpe justo llegando a la casa porque el perro está ahí adelante y no los deja pasar, el mismo perro. Guante se llamaba el perro, Guante. Entonces la señora dice, es mi perro, a ver, Guante. Y furioso, sí, hasta que fue retrocediendo, y cuando se metieron con la camioneta en la casa, miraron, ya no estaba más el perro. Les resultó extraño. Bueno, son esas cosas que uno dice, esto pasará alguna vez cada tanto, pero a nosotros nos ha pasado. Damos testimonio todo lo que estábamos ahí. Pero bueno, eso también para que vean que sí puede suceder, no muy frecuente, esto, porque este caso es muy grande que tuve, del cual yo fui a comentar con el padre Amort estos casos, porque viajé 2 veces a hablar, nos duró 1 año el caso este, y dijo, esto es un caso grosso, un pesce grosso. A mí nunca me tocó, dice, un caso así de esta naturaleza. Y bueno, ustedes, dice, empezaron con la universidad porque fue mi primer caso. Yo estuve 3 años con el padre Amor, pero cuando fui a la Argentina me llamó el obispo, ¿tuviste con el padre Amor? Anda a agarrar este caso. Bueno, tremendo. Volaba en el aire, sacaba... Ya les iré contando cosas y tal vez pueda mostrar, porque ya falleció ella y todo, y podemos llegar a mostrar alguna foto
cuando ella quedó crucificada, porque cuando quedó liberada quedó crucificada, fue el signo de la liberación y se le aparecieron los estigmas, la pasión de Jesús, sudaba sangre. Entonces tengo unas fotos no de la posesión, porque no me gusta mostrar eso, pero sí de algún fenómeno místico que ya está en juicio de la Iglesia y ha sido aprobado el santuario que pidió la Virgen a través de ella, ya fue aprobado y ya está el santuario. Esto también le da fundamento sólido a la cuestión. Sí. Sí, ahí se van al infierno, sí. Sí. Preguntó la madre si cuando los cerdos cayeron y murieron, si los demonios quedaron ahí o se volvieron al infierno, y le digo que sí, se fueron al infierno hasta que encuentran otro para devorar, hasta que tengan permiso para ir a seguir molestando. En principio tienen ese permiso, a no ser que el Señor diga no, pero tienen ese permiso hasta la segunda venida, hasta el juicio final, después ya se le termina el tiempo al demonio, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ir viendo, voy a ir leyendo algunas cositas, las voy a ir explicando. Es evidente que en tiempo de Jesús se creía en la posesión diabólica de ciertos hombres y que el mismo Jesús no se opuso a esta creencia, sino que la compartió con sus contemporáneos. Enseñaba a Jesús con eso y les da el poder a los apóstoles de ir a hacer lo mismo. 3 cosas ha pedido Cristo. Tendríamos que analizar si nosotros cumplimos las 3 peticiones claras expresas de nuestro Señor. Predicad el Evangelio a todas las naciones, expulsad demonios, curad enfermos. Son los 3 mandatos expresos a los apóstoles. 3 mandatos expresos que si nosotros fuéramos obedientes, tal vez el mundo no estaría como está ahora, que muchas veces preferimos interpretar las cosas de otra manera cuando en el pasado se interpretaba correctamente. Entonces vamos cambiando la interpretación y eso puede crear un problema porque nos va a alejar de los mandatos claros y expresos de nuestro Señor. Los evangelistas distinguen muy bien entre posesión y enfermedad. Jesús obviamente que lo distingue, los apóstoles también lo distinguen bien. Así, por ejemplo, en la curación de los ciegos, hay un caso el caso de San Juan, capítulo 6, capítulo 5, donde aparece el ciego de capítulo 9, donde aparece el ciego de nacimiento. Le preguntan los apóstoles, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás para que naciera así? ¿Qué responde Jesús? Ni él ni sus padres. O sea, eso es muy claro. O sea, no es que pecaste y por eso te quedas ciego, te quedas sordo. Son consecuencias del pecado original, en general. Y Dios tiene previsto en su providencia a quién le permite que nazca sordo. De eso está en la providencia de Dios, porque le sabe muy bien que llevando eso se salvará, sabe muy bien que eso es lo mejor para él. Todos tenemos que llevar las consecuencias del pecado original desde el momento que suena el despertador a la mañana, así que no nos hagamos problemas. Todos tenemos problemas para vivir bien, porque estamos signados por el pecado original y necesitamos de la gracia y de los auxilios de Dios. En el caso también de los leprosos, de la hemorroísa, que también estaba encorvada, estaba con sangrado permanente hacía muchos años, pero a causa de un demonio. Entonces hay cierta enfermedad que la puede estar causando el demonio como vejación, pero ya no es un caso natural, preternatural, pero no natural. Entonces, por más que vaya al médico la hemorroísa, el médico le va a dar lo que quiera y no va a sanar nunca, como le pasó aquí que estaba años sin sanarse. Y podría seguir así, porque no es causa natural. Parece, pero no lo es. Porque dice claramente el texto evangélico que estaba a causa del demonio, estaba así. Por eso Jesús la libera y queda bien, se le terminó el problema. Entonces hay casos donde una enfermedad puede estar perfectamente identificada
y con los síntomas perfectamente claros, pero no de origen natural. Yo he tenido casos de mudas, no muda de ropa, de mudos, en este caso una chica, y ciega después. En primer lugar me llamaron, tenía 16 años esta chica, vive, por eso no le digo el nombre, esta chica, decían que tenía epilepsia los médicos, ¿verdad? Entonces los papás vinieron a verme, no, vinieron los papás solos a decirme que la hija tenía epilepsia, que se caía al piso y qué sé yo, y hacía cosas extrañas. Y yo le pregunté, a ver, ¿cómo es eso? En primer lugar, ¿tenías lesión cerebral? ¿Hicieron tomografía? No. No, porque tienen que hacer una tomografía para ver si no hay lesión cerebral, no hay epilepsia. Es muy simple. No, no lo hicimos. ¿Y cómo son las convulsiones? ¿Por qué dicen que es epilepsia? Porque ella cae al suelo y se pone furiosa y empieza a increpar y habla en lenguas, en otras lenguas y hay que hacer fuerza. Eso no es una epilepsia, amigo. El médico sabe, usted le dijeron eso, pero el médico no sabe. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe? Porque como él no tiene en mente que la persona tiene un alma, no tiene en mente que existe otra persona que puede hacerle daño, que puede tomar posesión de su cuerpo, él no tiene idea. Entonces, ¿qué va a decir si dicen que se cayó al piso y empieza a gritar? Todo eso dice, bueno, esto lo deben estar exagerando. Epilepsia. Y le dan para la epilepsia su medicación y no le hace efecto. Le digo, ¿le hace efecto la medicación para la epilepsia? No. ¿Para qué se la dan? Y no sabemos qué hacer. Bueno, si no hace efecto algo, no lo tomes. O sea, si hace efecto es epilepsia. Si no hace efecto, no lo es. Mire usted, ya está. Primero, no es epilepsia porque no es el efecto de una epilepsia. Segundo, le dan el medicamento y no le produce efecto. Segunda cosa para tener en cuenta. Tercero, no tenía lesión cerebral. O no le estudiaron o no saben si tenía lesión cerebral. Entonces fui a verla y cuando la fui a ver, el demonio ni bien me vio, quiso simular una epilepsia. Así que se fue al suelo, ¿no? Empezó así, le digo, mírame. Me miró, bestia, ya empezó a decirme de todo, se le terminó la epilepsia. Al otro día, desesperados, padre, no habla. Y la tuvo una semana hasta que yo pude ir sin hablar, muda. Entonces fui, le hice una oración con el aceitito bendito, le hice un exorcismo y empezó a hablar, obviamente. Milagro, decía el papá y la mamá. No es milagro. Es que el demonio dejó de molestar nada más. O sea, es una cosa que estaba haciendo el demonio, no es que no quedó muda, la mantenían muda. Y después, un poquito más adelante, ciega, no veía nada. Nada, con los ojos abiertos. Estuvo así varios días hasta que pude ir de vuelta, le hice la oración, ya veía de vuelta. Y en fin, he tenido muchos casos raros también con este caso, muchas cuestiones muy extrañas. A esta le salió una aguja de tejer por la cabeza. Así la aguja es larga. Y fue saliendo y levantándose la piel cuando salía. Y gritando, ¡ah! Y los papás todos desesperados, ¿no? No es que esté saliendo de adentro, es una simulación que hace el demonio, se está materializando. Porque no puede entrar eso en la cabeza, obviamente. A ver, démelo, lo metí en una bolsa. ¿Qué más sacó? Sacó dinero por la boca, poquito, de poco valor, si no la podemos usar para hacer beneficencias. Sacó azufre, resortes, clavos, fue a orinar y salió gritando porque fue a orinar y orinó garrapatas vivas. Y en el inodoro se veían cómo andaban las garrapatas ahí. Es imposible que en la vejiga humana haya garrapatas. Es imposible, es una cosa totalmente disparatada. Pues vimos las garrapatas ahí tratando de salvarse del líquido, que se iban muriendo, obviamente, ahí. Pero el demonio las hace aparecer ahí y hace la sensación de que están saliendo y uno ve que salen. Y otras cosas más, una vez, bueno, después ya llegará el momento en que les hablaré de otras cosas que han pasado acá con esta chica, que gracias a Dios quedó liberada después de mucho tiempo y mucho esfuerzo. No vayan a pensar que es fácil. Y vamos a ver por qué a veces no funciona, a veces vamos a ver cómo hay que hacer para que funcione la liberación de una persona.
Porque a veces la finalidad que tiene eso es la conversión de la misma persona que padece eso. Otras veces no es esa la finalidad principal y pueden cambiar mucho las reglas de juego, porque Dios puede permitir que una persona pase por eso, como Santa María de Jesús crucificado hasta la muerte, porque con eso salva muchísimas almas y es un instrumento de santificación. Entonces, por eso es que no es decir, yo soy exorcista, te saco todo exorcismo, quedan liberados. No siempre quedan liberados. Entonces, hay otros planes de Dios, hay distintos planes de Dios, que lo vamos a ir viendo también para que el exorcista no se desanime. Y hay que aprender a detectar cuando el caso va a ser de mucho tiempo. Uno se puede dar cuenta, vamos a ir mostrando, ojalá. Si no me acuerdo yo, me preguntan, pero tenemos que ir viendo, a ver, ¿cómo sabe uno que esto va a durar mucho? ¿Cómo sabe que esto más bien piensa uno que puede ser algo que no viene por culpa de la persona, sino que es algo que Dios está permitiendo para la conversión de los pecadores o por alguna otra gracia? Sí. Ahí está. En esos casos, ¿se siguen haciendo exorcismos o ya se le deja a la persona? O sea, No, después lo vamos a ver más completo, porque si yo te respondo eso, tengo que aclarar muchas cosas primero. bueno, Tengo que ir despacito, por eso estamos viendo la historia primero, vamos a tratar de ir muy despacio, para entender lo más que podamos. Sí es importante distinguir esto. Yo llevo más de 30 años, pero me baso en la experiencia del padre Cándido, que fue el que está introducida a la causa y fue el director espiritual del padre Amos, ¿verdad? Que a su vez el padre Amos recibe todo el padre Cándido y toda su experiencia y la experiencia de buenos exorcistas italianos y franceses, más que nada, muy buenos que hubo en ese tiempo, del cual también el padre Amos ha aprendido mucho. En fin, entonces lo que uno aprende es bueno darlo a conocer para que uno no tenga que estar 30 años para poder entender algo mejor. Entonces por eso tratamos de poner lo que tenemos al alcance. Otros tendrán mejores experiencias, otros tendrán más sabiduría, otros tendrán más conocimiento. Yo doy lo que tengo y lo que puedo dar para tratar de aportar una idea más. No es una enfermedad corporal, aunque frecuentemente vaya unida con diversas afecciones o los síntomas de la posesión diabólica difieran poco y aún nada de lo que se manifiestan en los desarreglos nerviosos. La causa es distinta en uno y otro caso, es decir, una cosa cuando tiene origen natural tiene un comportamiento distinto del que tiene origen preternatural, pero a veces se parecen muchísimo. La posesión diabólica no consiste en un mero influjo de Satanás en la voluntad humana. Acuérdense que vimos un esquema cómo actúa el demonio en la persona y cómo actúa Dios y cómo uno maneja sus potencias para distinguir. No es lo mismo, no actúa el demonio cuando toma posesión o está vejando a una persona o está poniéndole pensamientos obsesivos, está actuando preternaturalmente, está fuera de la ley natural. Entonces, cuando está tentando, está en el plano ordinario. Entonces, la acción del demonio en la tentación es distinta que cuando hace acciones preternaturales, que ya no son naturales. Entonces va a usar tácticas distintas, pero siempre estará tentándolo. La tentación siempre está. Entonces llega a la tentación también a través de la memoria, de la imaginación. A través también la tentación puede venir por movimientos del apetito sensitivo, no la voluntad. No puede el demonio mover la voluntad. Intenta mover, y eso lo puede hacer despóticamente, el apetito sensitivo, las pasiones, las puede mover directamente.
Puede poner él, por ejemplo, sensación de desgano tremendo en la oración. Uno ya se da cuenta que eso no es natural, ordinario, es algo más fuerte. No puedo rezar, ya no puedo, me da asco. Repugnancia a la oración o repugnancia a ir a comulgar, cosas que uno dice, para esto no es lo ordinario, esto está saliendo del parámetro. Entonces actúa de forma distinta. Y repito, él puede poner sensaciones también y a veces puede poner puede actuar sobre la sensibilidad sin ser un acto aún preternatural, porque la tentación no es solamente ideas, son movimientos. No solamente hace que te vayas hacia un recuerdo para hacerte daño, te lleva hacia un recuerdo, sino que te puede poner una imagen, pero además te puede mover sensiblemente, eso está en su campo. Él no puede tocar las potencias espirituales, entendimiento y voluntad, pero puede tocar la sensibilidad, sentidos externos, internos, todas las pasiones, sentimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Él pone división, por ejemplo, cuando está actuando preternaturalmente en un poseso. Digo poseso, pero digo en alguien que tenga influencia. Puede ser posesión, vejación o obsesión. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Dividir la familia donde él vive. Crear división dentro. Eso es lo primero. Romper la unidad familiar. El papá empieza a discutir con la mamá, el chico también, los hermanos se pelean, están tensionados, están nerviosos. Todo eso lo puede manejar el demonio. Puede hacer que el poseso se sienta enojado, siente un enojo contra su papá. Eso lo puede poner directamente el demonio, enojo, así, porque eso está en la sensibilidad, eso está en las pasiones, la parte sensitiva del ser humano. Entonces uno se tiene que dar cuenta, este enojo no es mío, sobre todo en los que tienen influencia diabólica. Esto no es mío. Entonces, estate atento, hay que enseñarle a las personas cómo tienen que detectarlo y cómo tienen que combatirlo. También hay que avisarle a los familiares, tengan cuidado, porque muchas veces va a estar enojado fuera de lo común, va a tener reacciones en contra, les va a querer dividir la familia. No hagan caso, recen nada más y tengan paciencia, porque si ustedes siguen la corriente, explota todo. Pues el demonio quiere que se prendan. Él tira el anzuelo para que que el papá se enoje contra el chico, o la mamá, o discutan los papás porque el papá fue muy duro. ¿Por qué fue duro? Porque el chico fue duro con el papá, pero se mete la mamá y discuten papá y mamá y qué sé yo qué. Ahora no vamos a misa y tampoco rezamos, queda solito el chico. Ahí aparece el demonio con más, viene a reírse y dar carcajadas y está en su salsa. ¿Por qué? Porque está dominando la situación. La domina la situación, se ríe, se burla. No hay discernimiento de parte de quienes están ahí y puede hacer cosas feas, digamos, ¿no? Por eso es que hay que ilustrar, hay que hacer conocer a los papás, amigos, familiares, cómo comportarse en casa con un caso de esto cuando se descompone, cuando lo ataca el demonio. Porque no es que siempre que lo ataca tienen que llevarlo al sacerdote, no. Yo los primeros años me dedicaba día y noche, hasta la noche, no sé qué hora. Había cola de gente, mucho trabajo. Me enfermé de tanto trabajo. Tuve 5 años sin parar, prácticamente hasta que me di cuenta de muchas cosas. Una, la imprudencia. Uno cree que es caridad y es imprudencia a veces, cuando no tiene medida las cosas. A ver, el demonio hace que si cada vez que el demonio molesta a una persona, los familiares se lo llevan al padre, sean las 2 de la mañana, sean las 4, ¿el demonio qué va a hacer? Él quiere que el padre se canse, se enferme, que deje de molestarle. Y como el padre no deja de molestarle, se enoja. Entonces, cada rato, padre, a casa lo traemos, pero hace media hora, sí, es que no sabemos qué hacer y se nos escapó. Y es un desastre. Porque quiere cansar al sacerdote, quiere que se termine, que el padre diga, bueno, arréglense como puedan, yo ya no puedo, ¿me entienden? Entonces hay que enseñarles. Se descomponen, ya ustedes vengan y miren cómo hacemos nosotros. Los sostienen y se ponen a rezar hasta que se vaya. Y lo lamento, hagan turno, busquen gente de la parroquia, que se turnen y vayan cuidando hasta que se vaya el demonio. Pero no me lo lleven, vamos a programar una cita, esté bien o esté mal, porque a veces pasa que
como llega el momento, cada 15 días supongamos, ese día o esos 2 días últimos, se siente bien. Ay, ¿para qué lo vamos a llevar si se está sintiendo bien? Entonces no lo llevan, pero al día siguiente se sintió mal. Padre, no, ya no tengo turno. Bueno, el próximo 15 días. Todas esas cosas hay que tener cuidado. Entonces hay que decirle, esté bien o esté mal, cuando llega la fecha me lo tienen que traer. No importa que esté bien, que esté mal, como esté, me lo traen, como puedan. Ya vamos a ir hablando así de cosas muy prácticas también, pero bueno, vamos a seguir aquí esto que son los principios. La posesión diabólica es más bien un influjo físico de Satanás en la parte inferior del hombre, un enseñoreamiento de los órganos corporales y de las potencias del alma, indirectamente de las potencias del alma, de suerte que el demonio ejerce poder formal en el hombre y abusa de los órganos y potencias de éste, es usurpador del hombre. En el cuerpo del hombre se introduce otro yo, que no es él, Gollum, Sméagol, algo así, que habla por boca del poseso e impide a este hablar, ejerce dominio sobre la vista, el oído, trastorna el sistema nervioso, piensa con el cerebro humano, usa el cerebro humano también, usa las facultades que tiene la persona. Por eso el demonio va a hablar la persona sigue hablando como siempre hablaba, porque el demonio expulsa el aire por las cuerdas vocales y las cuerdas son de la persona, entonces va a salir normalmente la voz de la persona. Y cuando el demonio toma posesión de la psiquis de la persona, la psiquis y la parte biológica, psicofísica, nada más, no en las potencias espirituales, él queda atrapado, queda limitado a actuar como actúa la persona, porque tiene esa herramienta. Si yo tengo este marcador, yo no tengo otra cosa que adaptarme al marcador y marca de una manera no con trazos finos. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Yo no puedo escribir, me sale mal con supongamos que es un pincel así, no puedo, hago lo que puedo. Y si yo tuviera otro mejor, agarro el mejor. Pero entonces el demonio cuando toma posesión de la persona, que no está haciendo de alma de la persona, está usurpando, es un espíritu que usurpa las potencias sensitivas. Y entonces queda atrapado en esa psicología y en esa biología de la persona. Si una persona es flaquita va a tener menos fuerza, pero puede tener más fuerza que una persona musculosa. Esa es la diferencia. Por lo general va a ser más fácil, a no ser que el Señor le permita, como tenemos muchísimos casos, que no lo podemos sujetar con nada. Entonces, ¿por qué? Porque se lo está permitiendo el Señor, no porque Él lo haga por cuenta propia. Por eso no hay que asustarse. Él no lo hace. No es que decide el demonio que va a hacer. Un exorcista no tiene que pensar, por eso se asusta uno. Y si me hace, no te va a hacer nada de lo que Jesús no quiera que te hagan, mijito, porque Él solamente, cuando va a moverte el brazo, ve que puede y lo hace. ¿Por qué ve que puede? ¿Por qué lo hace? Porque sabe que se lo están autorizando. Pero cuando va a darle, le vienen ganas de darle un cuchillazo al exorcista y no puede. Se ve que ahí se lo están limitando. Él no hace lo que quiere, sino lo que le dejan hacer. Dentro de lo que le dejan hacer y le dan libertad, hace lo que quiere. Dentro de lo que le dan, hace lo que quiere, porque Él es libre. Pero dentro del marco que tiene. Entonces eso creo que es importante. Después, el demonio actúa en una parte, se localiza, porque él al tomar un cuerpo queda localizado, limitado, porque un espíritu no tiene límites, pero él queda limitado al tomar posesión de una persona, no sé si a través del lóbulo frontal, donde viene la responsabilidad de los procesos cognitivos complejos del hombre, lo más complejo, no sé, o tal vez toque el sistema nervioso a través del encéfalo y la médula espinal esté afectando todo el sistema nervioso también, o el bulbo raquídeo, el cerebelo y el bulbo raquídeo más abajo,
de donde vienen toda la transmisión de los impulsos. No sé, pero esta parte de aquí es muy delicada para el demonio, acá, sobre todo acá y acá atrás. Siempre que se le pone una reliquia, acá, esta parte. Y después también suele molestar en la boca del estómago, porque sobre todo molesta en la boca del estómago cuando hay, por lo general, porque también puede haber excepción, porque está acá el centro del sistema nervioso, acá afecta todo, toda la parte nerviosa afecta por eso uno está mal del estómago cuando está muy tenso, muy nervioso, ¿ves? Afecta acá. Pero por lo general siente molestias fuertes aquí y quiere vomitar porque le han hecho un maleficio donde le han dado alguna vez algo de comer o beber, entonces está relacionado con eso, por eso quiere vomitar. Y aunque no vomite nada, solo baba, es bueno eso, porque no necesita vomitar algo porque no tiene nada dentro. Lo tuvo en su momento, pero ya no lo tiene. Pero a veces puede vomitar lo que tuvo antes, no porque esté ahora, sino porque lo hace aparecer. Entonces puede vomitar algo que le dieron, un sapo que ha salido por un caso que hemos tenido, un sapo muerto, todo lleno de baba, es una cosa fea, o puede salir un gusano, puede salir baba, o puede salir simplemente vómito, y la persona dice, yo no comí esto, yo no comí nada ayer y hoy tampoco, y estas cosas verdes así, o sea, no son de la persona, o puede ser de la persona, eso varía mucho, pero provocado por el demonio. Entonces, el demonio tiene que localizarse en algún lado. Por ahí a veces el maleficio puede estar relacionado, qué sé yo, a ver, por decir así, con esta parte del pecho. A ver, ¿por qué? Porque hicieron un muñequito y ahí es donde están clavando alfileres. Entonces, es ahí donde el demonio ataca, porque le están dando poder para atacar ahí. ¿Quién? Un hombre libre, que ha hecho un maleficio, libre. Y Dios permite, a veces ni lo permite, pero muchas veces lo permite para el bien de los hombres. O, no sé, la pierna, toda la pierna, tiene problema con toda la pierna, no sé, le ataca la pierna. Hay que ver por qué, algo pasó con la pierna, algo está relacionado con la pierna. O sea, hay que ver un poquito también eso. Desde el tiempo en que está así, a veces es desde el seno de la mamá, porque lo entregaron, lo consagró la abuela, o lo consagró la mamá, o el papá, o un tío que era brujo, cuando se enteró que estaba embarazada, se lo entregó y Dios le permitió, por alguna razón. O después, de chiquito, en la escuela, no sé, se metieron con cosas raras, o no se metió con ninguna cosa rara, sino simplemente se lo hicieron. Hay muchas posibilidades que ya vamos a ir viendo. Cuando veamos toda la parte de maleficios, lo vamos a clasificar, vamos a ver ciertas cosas, cómo se hace con eso, también en su momento. Sí. Claro, madre. ¿Cómo se distingue, yendo un poquito atrás, cómo se distingue cuando es una posesión o un problema de un trastorno de personalidad múltiple? Bueno, yo todavía no llegué a la parte de enfermedades psiquiátricas, anomalías psicológicas, posesión diabólica, vejación y obsesión. Cuando llegue a esa parte voy a hacer la distinción. Primero vamos a hablar de los síntomas de algunas enfermedades psiquiátricas que pueden confundirse, no todas, pero algunas, que son las más comunes que pueden confundirse con una posesión. Luego vamos a hablar de alguna anomalía psicológica que también puede, como, qué sé yo, la histeria, que podría llegar a imitar perfectamente un demonio, que el exorcista, por más experimentado que esté, si lo están engañando, lo engañan. O sea, no es tan fácil a veces distinguir. También vamos a ver cómo es la posesión, cuáles son los síntomas, de qué se diferencia, cómo puedo yo saber si tiene esquizofrenia, si tiene trastorno obsesivo compulsivo, si tiene una paranoia esquizofrénica o si tiene epilepsia convulsiva o larvada, o, bueno, o bipolaridad también. Y ya se va, casi que estamos diciendo lo único que se puede llegar a confundir. Alucinación e ilusiones, que son dos cosas distintas. Una persona puede tener ilusiones
o alucinaciones, que hay una gran diferencia entre una y la otra, porque tiene lesión cerebral o porque no tiene ninguna lesión cerebral y entonces la única causa posible es que realmente esté viendo sombras o que vea el demonio que de noche se aparece alguien, lo ve, etc. Entonces también tenemos que distinguir esas cosas. Si la persona no está teniendo problemas de un golpe en la parte de la imaginación, que se concentra en una parte del cerebro concreto, todo eso. Ya la doctora nos dirá en qué parte. Vamos con una lupa y vamos a empezar a buscar. No, podemos traer una vez una foto del cerebro y localizando, por ejemplo, el centro de la memoria, y eso te puede ayudar, pero ya más o menos, no estamos dando clases de biología, ¿verdad? Pero creo que todos sabemos más o menos que eso tiene su centro en el cerebro y que puede alterarse con un golpe. Se puede perder la memoria parcial o totalmente. Con un golpe o sin ningún golpe, si uno nació ya con algún problemita, pueden aparecer, puede ver cosas que en realidad no es el demonio, sino que se lo imagina la persona y no hay nada real afuera. Eso se llama alucinación. O la ilusión es distinta. Tiene fundamento afuera, pero se equivoca en la interpretación. Como cuando uno ve un espejo de agua en el desierto. ¡Agua! Y era un reflejo del sol en la arena. Se equivoca, sí. El objeto está afuera, sí, está afuera, pero no era lo que yo veía. Entonces puede ser alucinación o ilusiones. La alucinación no tiene objeto externo real para nada. Es todo acá. Esa es la gran diferencia. Bueno, cierto que solo con el consentimiento de Dios puede el demonio ejercer tal violencia en el hombre. Pero el consentimiento divino es tan posible como lo es en general la permisión del mal. Así como Dios permite el mal. Porque uno dice, ¿por qué no le frena la mano al que va a robar un banco? ¿Por qué no se la paraliza? ¿Por qué si una persona le quiere clavar un cuchillo el otro se lo puede hacer? ¿Por qué alguien va y dispara a niños en un colegio para matarlos y no se frena la bala en el aire? O no le traba el gatillo? ¿O no hace que se caiga la persona? Porque somos libres. ¿Ok? Hay límites. Cuando el Señor ve, porque tu ángel de la guarda actúa también. Tal vez en algún momento alguien te quería robar y ni te enteraste, porque el Señor por un problema hizo que se fuera por otro lado. Ni te enteraste. Claro que Él interviene muchísimo a través del ángel de la guarda, pero permite el mal. Entonces también al demonio le permite el mal, pero lo limita. Porque dice San Agustín que si Dios le diera al demonio poder total de lo que él puede hacer, aniquila a la humanidad en instantes, la aniquila toda la humanidad, porque es un espíritu. Entonces, partiendo de eso, quédate tranquilo. Claro que te puede hacer, te puede aniquilar en 2 segundos, pero como no depende de él y solamente él puede hacer lo que Dios le permite, estamos tranquilos. No tenemos que tener miedo. Cuando tú dudas que te puede hacer algo más allá y falta tu confianza, algo te va a hacer. Entonces un exorcista no puede exorcizar o hacer oración de liberación si tiene miedo, si no tiene confianza en Dios. No puede. Directamente dedicate a tener primero confianza, porque la tienes que tener sí o sí, porque la confianza y el abandono en Dios son virtudes fundamentales para la salvación eterna. Porque uno no se salva por sí mismo, se salva confiando en Dios, que Él me salva, no me salvo yo. Pero el consentimiento divino es tan posible como lo es en general la permisión del mal. Sucede ello en castigo o para humillación del hombre, a fin de que éste vea la malicia de Satanás y se guarde de él, para acrecentamiento de la fe, para glorificación de Cristo, de su iglesia. La permisión divina es independiente del estado moral del hombre, de suerte que puede darse en personas piadosas y santas también. Más suele el hombre con el pecado, el hombre suele preparar más todavía el camino, eso sí.
abrir la puerta al demonio o contribuir con el libre albedrío a la malicia del demonio. Tales estados demoníacos van siempre acompañados de grandes peligros espirituales, mas también aquí es cierto que Dios no permite que el hombre sea tentado sobre sus fuerzas y que cuanto mayores son los combates y los peligros, tanto mayores gracias concede y tanto mayor premio reserva al que se esfuerza y vence. El Salvador transmitió a la Iglesia el poder de lanzar los demonios. Es su esposa la Iglesia. Y ésta lo ejerce mediante los exorcistas, los exorcismos o conjuros. El exorcista es el obispo de cada diócesis. Por el hecho de ser obispo, la Iglesia determina, ya lo determina, lo puede sacar también si quiere, pero lo estableció así, que el hecho de nombrar a alguien obispo le está dando la potestad de ser exorcista y le da la potestad de delegarlo también si él lo cree conveniente. Entonces el obispo puede delegarlo. No se preocupe que muy fácilmente lo va a delegar, sobre todo en estos días donde es muy fácil, es muy difícil encontrar obispos que hagan exorcismos, es muy difícil. Claro, tienen mucho que hacer, está bien, están ocupados, tienen que hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, si ven que no pueden, tienen que delegar a alguien, tienen que nombrar un exorcista oficial. De hecho, pide la Iglesia que tenga uno nombrado por si no puede él, o por si no estuviera él. Tiene que haber uno nombrado en cada diócesis, obligatorio es eso, lo pide el código, que haya un exorcista oficial, al menos uno. Padre, Sí. una pregunta. Es que hubo un caso en Colombia de un obispo que no nombra exorcista y tampoco hace exorcismo. Pues dice que él es exorcista, pero no ha tenido ningún caso y prohíbe a los sacerdotes hacer liberación. En este caso, pues hay muchas personas que se han ido donde brujos a que le hagan liberación, inclusive un caso de un familiar que tuvieron que llevarlo, un familiar lejano, que me contaron que lo llevaron a una iglesia protestante y el pastor evangélico le hizo el exorcismo y quedó bien la persona. Entonces la pregunta es si los pastores protestantes pueden hacer exorcismos y si son eficaces. Podría suceder que haya una eficacia dependiendo de la situación. Si ese pastor está de buena fe, en su fe, si es una persona buena, si quien tiene que hacerle el exorcismo no se lo está haciendo, Dios no se va a atar las manos. Hace maravilla con quien quiere. Pero siempre es con algún pastor de buena voluntad. No va a usar uno de estas sectas así que anda buscando dinero. No, eso no. Pero en algún caso puede suceder, claro, sí, yo creo que sí. Y lo decía el Padre Amor también. Ahora, si un obispo dice, yo no tengo ningún caso, nunca me llega nada, el Papa Francisco está hablando de la iglesia en salida. O sea, ¿ha salido a pescar? Si tú no sales a pescar, no vas a sacar ningún pez, mijito. El pez no viene solito donde tú estás. Si tú te preocuparas, si tú hicieras una pastoral para que la gente, porque está lleno de gente con problemas, al menos vejaciones, obsesiones, posesiones menos, pero no vayan a creer menos en el sentido de que la vas a encontrar uno en millones, como dicen algunos, no es así. Ese que dice así es porque nunca tiene caso. ¿Por qué no tiene caso? Porque no se dedica a eso. Pero yo estando en la Argentina, cuando se corrió, yo tenía 12 sacerdotes ayudándome. Impresionante. Y de eso venían muy seguido posesiones, muy seguido. ¿Por qué? Porque vienen de otros países, de lugares donde ni siquiera los van a atender, no saben qué hacer. Y creen que viniendo con un viaje larguísimo, al menos una sola vez queden listos, pero no queda listo, a veces no, tienen que seguir viniendo. Entonces también hay que aclarar eso. Por eso es que es importante, no vas a sacar peces si no te pones a pescar, no vas a tener casos que vengan, porque son gente desesperada, gente que va a los curanderos porque nadie se preocupa de ellos. Pon un cartel, avisa en la diócesis que si hay una persona que tenga algún síntoma, que atiéndalo igual, aunque sea un loco, aunque sea una persona que miente, lo que sea. A ver, ven adelante mío, ¿qué te pasa? Y ve a un psiquiatra porque creo que puede ser esquizofrenia. Va al psiquiatra y efectivamente le dan medicación y funciona bien.
la medicación. ¿Se está sintiendo bien? Bueno, era esquizofrenia, pero ven que yo te hago una pastoral. A ver, ¿vas a misa? No. ¿Te confiesas? No. Vamos a hacer una confesión general, te voy a preparar de toda tu vida y trae a tu papá, a tu mamá, tus hermanos. Y los hace preparar, los confiesas. Y cada tanto le dice, si quieres venir cada 2 meses, 5 minutos te pongo un sacerdote que te haga una dirección espiritual y te ayude. Todos necesitamos dirección espiritual, sobre todo los enfermos. Ah, no, esto no es una posesión, que vaya al psiquiatra. Pero no vas a hacer nada como sacerdote, que vaya al psiquiatra nada más. Y no necesita confesarse, ¿no le preguntaste? No, estos son todos locos. No, mijito, tú no sabes lo que estás haciendo. Eso no es ser pastor, sino lobo. Entonces el pastor cuida a las ovejas, se preocupa de ellas, le da de comer. Entonces, sea cual sea el caso que viene, hay que atender y escuchar enteramente. Hay que pedir ayuda de profesionales si se necesita, pero no mires para otro lado porque es rara la persona que viene. Y por ahí le tienes miedo porque puede ser posesión o puede ser que estés re loco. Ayúdalos. Pon una pastoral para personas con problemas psiquiátricos, pero también que sepa distinguir psiquiatría, psicología y posesión diabólica. Ojalá los exorcistas tuvieran conocimiento en estos 3 campos, porque sí es importante. Porque si no le dicen, a ver que lo vea el psiquiatra, y el psiquiatra le dice cualquier cosa, él se lo cree. O si no, lo manda al psiquiatra para ver si el psiquiatra le dice que está poseso, a ver, quiero que vea si está poseso o no. Eso es del sacerdote, mijito. No es del psiquiatra. El psiquiatra puede decir si tiene o no esquizofrenia, pero no te va a decir está poseso o no. Por favor. Si no tiene ni idea. Y aparte, si tiene idea, no tiene la gracia. Entonces, yo puedo tener un psiquiatra colaborador que vea, tú, analiza a esta persona y ve si entra dentro de un cuadro de enfermedad o anomalía psiquiátrica, veme si puedes encontrar el resultado. No encuentro, no me cabe dentro de uno de los esquemas que los psiquiatras tenemos. No es ni esto, tiene algo de esto, pero no es. Tiene algo de esto, pero no es. Entonces, si es honesto, dirán, no entra dentro de ningún cuadro. Si es un soberbio que quiere decir que todo lo sabe para seguir teniendo clientes, porque llega a decir que no lo sabe, no va a llenar nadie más, entonces va a probar. Yo creo que, pensará él, creo que puede ser esquizofrenia, aunque no me cierra mucho, y le da la medicación. Venga dentro de 3 meses y me dice cómo funcionó. Viene y dice, sigo igual, vamos a mejorar un poquito la medicación. En realidad se la está cambiando, porque está probando. Vamos a dar algo mejorcito. Y no le dice el diagnóstico, cosa no se puede hacer jamás. Sin que te digan un diagnóstico no te pueden medicar, porque está probando. Si él llegó a decir que es esquizofrenia y después no lo era, ¿qué hace? No era esquizofrenia, no dice nada, solo te medica para la esquizofrenia. Si le preguntan y le insisten, el médico va a decir, bueno, yo creo que podría haber algo acá, tendríamos que esperar un poquito qué le hace la medicación. Tratan de no decir el diagnóstico. Y eso tampoco se puede hacer porque es un psicofármaco. Entonces, viene a los 3 meses y dice, no, esto entonces tienen que encuadrar dentro de lo que es una histeria, tal vez bipolaridad, o bueno, tal vez paranoia, que bueno, casi la medicación casi es la misma, pero difiere un poco. Vamos a probar acá. Nada. Bueno, él no va a decir vaya a otro psiquiatra, porque para él eso es una derrota tremenda en su campo científico y son muy soberbios. Va a decir, bueno, la persona tiene que decir adiós, mijito, me voy a otro psiquiatra. Entonces, hay que pedir el diagnóstico y hay que ser muy, muy puntuales cuando uno va a un psiquiatra. Yo, como sacerdote, se lo tengo que decir al paciente, no permita que le den una medicación si primero no está el diagnóstico. Y una vez que le den el diagnóstico, viene a verme primero a mí, antes de comprar la medicación. Quiero ver qué le dijo. Pero también el exorcista tiene elementos que son inconfundibles, porque la teología es ciencia. Tiene conocimiento cierto con partiendo de sus propios principios. Es una ciencia más perfecta que cualquier ciencia natural. Porque hoy en día está la idea de que ciencia es aquello práctico, que llega a cosas prácticas, ¿no es cierto?, utilitarias. Las ciencias naturales, bien concretas, física de cosas
palpables. La filosofía no es ciencia para ellos, y es más ciencia la filosofía que todas las ciencias naturales. Y la teología, que es ciencia sobrenatural, tiene más fundamento, más claridad. Entonces yo digo, a ver, yo soy exorcista, yo soy científico. Si está poseso y yo le tiro agua común, no va a pasar nada. La persona va a ser así porque le tiro agua en la cara. Tengo que también tener cuidado. Entonces, ponga la manito, con una gotita de agua. ¿Qué siente? Nada. Ok. Sigo hablando. Tengo dos frasquitos iguales, pero yo sé que el de adelante es uno bendito, el otro no. Al rato sigo hablando. Bueno, vamos a echar otra gotita. Ahora, ¿siente algo ahí? Y le echo de vuelta agua natural, ¿no? Sigo hablando. Otra gotita. Y le pongo bendita, a ver si hubo una reacción. Yo he probado a veces, ¿qué hace? Me mira así y entra a insultar. O sea, ¿cómo sabe? Entonces, esos son modos también que puede tener uno. Yo lo usaba mucho antes, ya ahora no, porque ya uno se acostumbra a mirar y ya con el tiempo mira y ya está. Se adquiere uno lo que llama el ojo clínico, que tienen ya los médicos. Los médicos, yo por ejemplo veo un esquizofrénico y sé perfectamente que tiene esquizofrenia. Es muy difícil no darse cuenta. Es escurridizo, baja la vista, tiene cierta timidez, tiene problemas para sociabilizar, está como asustado, está como dudando, está como incierto. Entonces ahí nomás se le ve la carita. Le digo, a ver, ¿qué? ¿Ha ido al médico? Sí. ¿Qué te dijeron? Que tengo esquizofrenia. ¿Y qué medicación te dio? La medicación para la esquizofrenia es muy buena. Produce rápido su efecto. Se mantiene bien. Y la diferencia es muy grande. Si empiezas a tomar, sientes perfecto. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. Sí, se siente bien. Me siento bien con la medicación. Y están los familiares que dicen, sí, le hace bien. Ok. Yo le hago igual una oracioncita de liberación, igual se la hago mi parte para ver si no, porque puede ser un esquizofrénico que además tenga una molestia. Yo le hago igual, veo que no hay nada, le digo, bueno, vamos a hacer un plan de vida espiritual, lo tuyo es esquizofrenia, pero hay que saber llevar con amor, cuánto hace que no te confiesas, y ahí, confesión general, una buena preparación, hacerle un plan de vida espiritual, decirle que cada tanto se dé una vueltita a ver cómo está para hacerle otra oracioncita. ¿Me entienden? Entonces eso es una manera también de acompañar a las personas. Eso lo puede hacer cualquier sacerdote. Todos tienen que tener la capacidad de hacer eso, mínimo. Bueno, no quiero meterme mucho porque esto lo vamos a ver en su momento cuando estemos analizando las enfermedades, que vamos a ver los síntomas, eso va a ser muy importante, porque van a darse cuenta que ustedes también que todos tenemos alguna anomalía. No existe el ser perfecto excepto Cristo y María, ¿verdad? Bueno, perdón que estaba yo, me confundí por dónde iba. Sí, el Salvador transmitió a la Iglesia el poder de lanzar los demonios y ésta lo ejerce mediante los exorcismos o conjuros. La multitud de endemoniados en tiempo de Jesús y en su alrededor se explica por la crisis en que necesariamente se encontraba el reino infernal con la venida del Salvador y de su reino. A los resplandores del día huyen las aves nocturnas. Las aves nocturnas, la lechuza, empieza a amanecer, el murciélago y ya se van. Viene la luz, Cristo, y los demonios se espantan, aparecen y... Bueno, el modernismo, el racionalismo, que no cree en la existencia del demonio y por consiguiente tampoco en la posesión del hombre por el demonio, tiene por imposibles todos estos milagros de Jesucristo y trata de buscar una explicación natural de la posesión demoníaca y de la curación. Para los racionalistas, la posesión diabólica es una enfermedad del ánimo, de los nervios y del espíritu, histeria aguda, neurosis histérica. Y las curaciones en Jesús se pueden explicar, de Jesús se pueden explicar naturalmente, según ellos, por su gestión. O sea que Jesús es un gran sugestionador. La voz imperiosa de Jesús, la autoridad de su persona, su prodigio,
Su prodigioso poder sobre las almas de los que en él ponían su confianza ahuyentaban la enfermedad. Mas esta explicación no tiene apoyo ninguno en los evangelios, de no maltratar los testimonios y los textos de forma que digan lo que a uno se le antoja. Porque rebuscan y buscan para interpretar las cosas desde el punto de vista meramente natural. Cristo es Dios. Él es perfectamente consciente de que es Dios. No se puede equivocar. Porque en el supuesto de que eran enfermedades o eran sugestiones, entonces Jesús se engaña y está engañando. Y Jesús no tiene persona humana. ¿Okay? Esto es una definición dogmática, Concilio de Calcedonia y otros concilios. Tiene persona divina, única persona divina. Tiene naturaleza humana, perfecta. Es hombre, por tanto, porque tiene una persona. No importa que no sea humana la persona, pero tiene persona. Y tiene naturaleza humana y divina. Esa persona es el verbo. Cuando Jesús dice yo, ese es el verbo de Dios. Ese yo es divino. ¿Cómo puede él equivocarse? No, es que Jesús se iba dando de poquito cuenta que él era Dios. Se iba dando que él era el Mesías. Con el tiempo se fue dando cuenta, entonces yo debo ser el Mesías. Claro, y mi mamá, ¿qué hace acá, María? Capaz que yo no debo tener ni papá humano. ¿Le preguntaste a la madre? No, no le pregunté. José, ¿tú quién eres? No, escúchenme. Viene Isabel. Cuando María tiene apenas concebida está. Y le dice, movida por el Espíritu Santo, ella le dice, porque el Espíritu Santo no la usa en forma de posesión, cosa que ella no sabe lo que está diciendo. Lo sabe perfecto lo que está diciendo. Movida por el Espíritu Santo dice, ¿cómo es que la madre de mi Kyrios, la palabra Kyrios no se puede traducir sino por Dios, es lo único posible, San Lucas, en griego. Kyrios, la madre de mi Dios. ¿Cómo es que la madre de mi Dios me viene a visitar? Ni bien escuché tu saludo, el niño saltó de gozo en mi seno, fue santificado en mis entrañas. La madre de mi Kyrios. Si Isabel sabe que ella es la madre de el Kyrios, de Dios, sabe que Jesús es Dios, sabe que ella es la madre de Dios. Lo sabe Isabel, no lo va a saber la Virgen. Si comulgar sin saber a quién se recibe es pecado mortal, recibir al Verbo de Dios en su corazón y en sus entrañas, para gestarlo en su interior sin saber lo que es, sería un pecado grave. Dios no violenta a las personas, Dios no engaña a las personas. Una madre tiene que saber bien qué tiene en sus entrañas. Y ella no es la Virgen, Dios mío. Isabel sabe más que la Virgen entonces, ella sabe perfecto. Ella sabe que no ha tenido relación con un varón y sabe que hay un bebé. Sabe que ese bebé está en ella y lo está gestando porque ve que se va creciendo y se le da cada tanto una patadita o una caricia de cariño. Sabe que es de ella, pero sabe que no es de ella también. ¿Y quién es? Entonces este es hombre y es Dios. Y sabía que su yo era divino, porque cuando el niñito le miraba, ¿quién miraba ahí? No mira un hombre, mira una persona, no un hombre. Una persona mira a través de una naturaleza humana que son los ojos. Mira un hombre, mira una persona. ¿Quién es esa persona única, divina? Te mira el Verbo a través de ojos humanos, pero el que mira es el Verbo. El niñito cuando la miró la Virgen veía a Dios ahí, pero tenía que cambiarle los pañales. ¿Quién se hace popó? ¿La naturaleza humana se hace popó? No. La naturaleza humana no existe si no está asumida por una persona. Es la persona que se hace popó. El Verbo se hace popó. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza humana. Acá se dice popó en México. Sí. Porque tiene naturaleza humana, pero ¿quién se hace popó? El Verbo. Dios mío, qué humillación. Y bueno, ahora entendemos lo que es hacerse. Claro que es humillante.
Lo van a escupir también. ¿A quién? ¿La cara de un hombre van a escupir? La cara de un hombre sí, pero escupen a la persona, escupen. Al verbo escupen, porque tiene cara y rostro humano para ser escupido. Por eso le llega al verbo la escupida. No le queda en la cara del hombre. Le queda en la cara del yo. Porque si no, yo podría decir, yo no robé mi mano. No, yo, la persona roba, no la mano. ¿Ok? ¿Quién se hace popó? ¿Los intestinos? La persona se hace popó. ¿Quién llora? La persona. ¿Quién tiene hambre? La persona. No tiene hambre la pancita. Esto es muy importante porque hay una crisis de fe en la cristología tremenda y no amarán jamás a Cristo porque no lo conocen. Ni en los conventos, muchas veces, ni en algunos seminarios, o muchos, no lo conocen. No pueden amarlo. ¿Quién va a dar la vida por un hombre? Por el verbo que se hizo carne, sí. Por Dios lo hago. Es una visión protestante que se mete en la Iglesia Católica. Pero hasta los protestantes, muchos de ellos, creen en la divinidad de Cristo. Entra la mentalidad protestante aguada, sincretista, esa llega a meterse. Porque todos somos muy inteligentes para dar teología, somos sabios, sabemos todo, los teólogos saben todo. Como se basan en la razón, todo lo que no es comprensible para su pequeña cabecita lo niegan o lo tergiversan. No se someten al misterio, no se arrodillan ante el misterio, no besan el suelo ante el misterio. Yo para decir la verdad me tengo que humillar porque no tengo que decir nada mío. El que dice la verdad ni le tienen que decir gracias, porque lo único que hace es un conducto que transmite nada más. En cambio, el erudito es el yo soy el que lo dice. Esta teoría es mía, yo soy. Aplaudan. Entonces, todo eso hay que... Mire si va a hacer exorcismo uno de estos teólogos que andan negando la divinidad de Cristo, o que Cristo no se daba cuenta, era un inútil, pobre hombre. A los 12 años le dio una lección a todos los doctores de la ley. Y para decirle a todos los doctores de la ley que estaban sobrecogidos de la sabiduría de un niño imposible, ¿de dónde sale este niño? Venían los papás allá. ¿De dónde sale? ¡Ay, viene tu papá! ¿Cómo debe saber tu papá? Si este sabe, ¿cómo le han enseñado? Porque esto no es posible. Ahí viene la mamá también. Y, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos. Tu padre y yo te buscamos. ¿Cómo? ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre? Y todos escuchan. Dijo, tu padre y yo te buscamos. ¿Por qué me buscan? Le dice a José de María. Yo debo ocuparme de las cosas de mi padre. Entonces, ¿no es el padre? San José y María roja ante los doctores, como diciendo, y el padre, entonces, la mujer del Génesis, que aparece la mujer con el bebé en sus entrañas, y no hay hombre ahí. ¡Wow! Y Isaías dice, una virgen concibe y da luz. Virgen. A ver, ¿qué está pasando acá? Jesús no le contesta a la Virgen y a José, le contesta a los doctores, que ya se estaban planteando si no era el Mesías, porque esto no lo puede hacer un niño, y si no será el Hijo de Dios Padre, el Hijo del Hombre que tenemos acá delante. Y le contestó indirectamente a todos cuando dijo, debo ocuparme de las cosas. No fue un regaño a la mamá. Eso me molesta tanto. Regañó a su mamá y por su falta de confianza. Por favor, está dando luz a todos los doctores. Ellos no comprendieron, María y José, por qué le dijo eso. Claro, ¿qué van a comprender? Porque no se lo estaban diciendo a ellos, se lo estaban diciendo a los doctores. Y cuando iban volviendo, seguramente María, ¿por qué has dicho eso? Mamá, no te lo dije a ti, obviamente, se lo dije a ellos. Y él hace así, ¿se acuerdan cuando va a resucitar a Lázaro? Padre,
te doy gracias porque me has escuchado, yo sé que siempre me escuchas. Y no pasaba nada, porque todavía seguía ahí adentro. No lo digo por mí, lo digo por estos que me están escuchando, para que crean. ¿Ven? Él habla por los otros. Acá habló por los doctores. Y muchas veces decía cosas para los otros. Por ejemplo, a veces dijo en la última cena, dijo, cuando Pedro dijo, nunca me lavarás los pies. Si no te lavo, Pedro, los pies, no tendrás parte conmigo. Además, el que está bañado no necesita bañar. Ah, Señor, si fuera así, báñame todo. No, Pedro. Solo los pies, porque el que se ha bañado no necesita bañarse de vuelta, porque ustedes están limpios, aunque no todos. A Judas que estaba por ahí, porque él se lo estaba diciendo a Pedro, pero hablaba para Judas. Entonces también lo hizo muchas veces a eso Jesús. Por eso no entendemos que Jesús le haya respondido, porque uno cree que se lo respondió a la Virgen y a José. Bien, seguimos entonces el racionalismo. Solo negando el carácter mesiánico de Jesús se puede solo negando el carácter mesiánico de Jesús se puede tener la posesión diabólica por una neurosis histérica o cosa análoga, porque en tal supuesto Jesús se habría equivocado, o bien se habría acomodado a las ideas, imagínense, acomodarse a un error, a las ideas religiosas erróneas, en forma equivalente a una mentira. Dirige la palabra a los demonios, les increpa y los lanza fuera. No aparece la agitación del comediante, sino la santa seriedad del Hijo de Dios, del más fuerte, que viene sobre el fuerte, a derrotarlo. Además, Jesús mismo nos da testimonio de que lanza a los demonios por virtud del Espíritu Santo. Bueno, la próxima vez les voy a dar, muy cortito, vamos a hablar de Cristología. En 20 minutos les voy a hacer la distinción de la naturaleza humana divina, la persona de Cristo, las ciencias que tuvo Cristo, ciencia de visión beatífica, la ciencia adquirida, la ciencia infusa, todo, porque si no, no vamos a entender a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Esposo, y no vamos a entender nada del exorcismo, ni vamos a entender nada del demonio, porque tenemos un concepto totalmente equivocado de Cristo. ¿Qué voy a poder hacer si no conozco ni siquiera lo más esencial que es a Cristo? Bien, vamos a dejar acá, hacemos la oración.